Y es para mí un particular placer presentarles al doctor Humberto Morales Moreno, a quien tengo el gusto de conocer hace unos cuantos años. Unos cuantos. Sí. Les comento, que al solicitarles su currículum me mandó unas líneas muy modestas que yo les voy a leer. Después ustedes se podrán dar cuenta de la enorme erudición de nuestro invitado a través de la conferencia, ¿verdad? Es secretario académico del posgrado en Ciencias Sociales de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, doctorado en Historia por la Universidad de París-Sorbonne, miembro fundador del Comité Mexicano para la Conservación del Patrimonio Industrial, miembro fundador de la Asociación Mexicana de Historia Económica, secretario ejecutivo del Instituto Latinoamericano de Historia del Derecho. Ha publicado más de 10 libros y 50 artículos de circulación nacional e internacional. Además, es miembro de la Red CONACYT de Salarios y Niveles de Vida en México. Entre los proyectos de investigación que ha desarrollado figuran tales como la iconografía de la industria poblana, 1830-1940, expansión industrial del Altiplano Central Mexicano, 1780-1940, historia de la tecnología y de arqueología industrial mexicana, 1830-1940, migrantes hispano-franceses y la formación de la burguesía de negocios en México, 1860-1940, y los trabajadores europeos y su contribución a la formación de capital humano en México, 1860-1940. Esta, entre muchos otros. Sin más, entonces, le dejo la palabra al doctor Humberto Morales Moreno. Gracias, Rebeca. Pues muy buenas tardes. Quiero agradecer a Rebeca García por su invitación en el marco de estas jornadas de su Escuela Internacional de Verano de la Universidad de Guadalajara en este campus. Y bueno, también para mí ha sido un gran placer estar aquí con la invitación de la doctora García, porque no solamente hay una amistad ya de algunos años y de trayectorias que se han ido conjuntando, sino también porque he sido testigo de la evolución intelectual y académica de la obra de la doctora García, de la cual hablaremos hoy en la noche, en la presentación de su libro, pero también por la labor que ha estado ella desempeñando en este centro universitario de dar lo que llamaríamos los nuevos combates por la historia, ¿no? De tratar de impulsar la enseñanza y la investigación histórica, de manera tal que la historia vuelva a recuperar un papel, que es de lo que voy a hablar hoy, que me parece que se ha perdido un poco, sobre todo en el ámbito profesional mexicano. Y por ello, cuando me sugirió dar una conferencia sobre la historia y las ciencias sociales, o el papel de la historia en la investigación científica actual, pues me pareció muy oportuno presentar lo que aquí es solamente un guión de lo que voy a exponer. Trataré de ser lo más breve posible para dar mejor la pauta a un debate o una discusión posterior. Y debo decirles que cuando empecé a leer el título de mi conferencia, La historia y las ciencias sociales, pues era imposible no acordarse del viejo trabajo de Fernand Braudel, de la serie de ensayos de Fernand Braudel en torno al tema de la historia y las ciencias sociales, que después en castellano se publicó por primera vez en Madrid en 1968, y que me parece que algunas de las ideas clave de esas conferencias que Fernand Braudel dictó en el Collège de France en el año de 1950 siguen siendo de una enorme actualidad. Y bueno, lo que yo les traigo aquí es básicamente el comentario de una obra muy reciente que acaba de salir en México, que es una historia económica de México del doctor Enrique Cárdenas Sánchez, que se va a presentar en Puebla el 9 de julio, la próxima semana,
pero que es una historia que le llama el largo plazo de la economía mexicana, de 1780 a la época actual. Y en ese largo plazo de la economía mexicana, el doctor Sánchez, que es un economista muy reconocido, hace una serie de confesiones de fe que a mí me parece importante recuperar, ¿no?, para ustedes. Vamos a ver. Voy a agrandar un poco el texto para que se pueda ver, porque el formato... Uy, no veo si alguien me puede ayudar porque no veo para volver al texto original, porque aquí está reducido, hay una reducción. A ver si me permiten. Sí, porque quiero agrandar un poco el texto, porque quiero que vean una frase que me interesa. Ahí está, exactamente. Ahí está. Ya está, exactamente. Sí, me interesa comentar algo que dice Enrique Cárdenas en esta obra, que Fondo de Cultura Económica la va a circular a partir de este mes. Y voy a leer una parte de su introducción. Dice: como libro de texto general, el objetivo es presentar lo que ocurrió en la economía mexicana en un periodo sumamente largo, de alrededor de 1780, esto es incluso antes de que existiera México, al presente. Intenta hacerlo sin preconcepciones, juicios previos, basados en algún modelo específico o una visión ideológica particular. Esto es, de la manera más objetiva posible, entre comillas objetiva, todo esto es del autor, son citas de él, a sabiendas de que ello es de hecho imposible. Quien escribe historia es un sujeto que mira la realidad desde cierto ángulo, en un momento y lugar particulares, y por lo tanto, sus explicaciones irremediablemente están marcadas por esa subjetividad. Por eso, no es posible que haya objetividad en la interpretación histórica. El subrayado en negritas es mío, pero la cita es de la introducción de su libro. Esta es la edición original del libro de Fernán Braudel en español, en el año del 68. En México no circuló esta versión, circuló una con una pasta medio azul, ¿no? Viniendo de un economista destacado como Enrique Cárdenas, este conjunto de afirmaciones sobre su propia obra son una verdadera rara avis, tanto en el gremio de los economistas como en el de los historiadores. Los economistas que hacen historia económica mundial y mexicana suelen partir de modelos preconcebidos, sean neoclásicos, neoinstitucionalistas, marxistas o post-keynesianos, y más que hacer historia económica, suelen terminar haciendo compilaciones heterogéneas de varios autores reunidos en un eje conductor, donde se mezclan análisis de econometría retrospectiva con descripciones de sociología histórica, con datos económicos. Y del lado de los historiadores suelen hacer descripciones muy detalladas y acotadas en microdatos, más con interés empírico de mostrar problemas sociales o culturales con hechos económicos, entre comillas, hechos económicos, que una historia económica en forma. En este libro, el de Enrique Cárdenas, se privilegia una historia de los hechos económicos, y aquí no puedo dejar de recordar la brillante Histoire des faits économiques de este gran historiador francés que casi nadie conoce ahora aquí, se llama Maurice Niveau, ¿no? Cuando él publicó en 1967 este gran texto conocido como la Historia de los Hechos Económicos Contemporáneos, ¿no? Y el libro de Cárdenas me recordó a Niveau, porque Cárdenas en el fondo trata de hacer lo mismo, pero para México, ¿no? Con un enfoque de historiador de la economía que reconoce que hay varias interpretaciones y que los modelos económicos deben ser historiados y puestos al escrutinio de las evidencias en el long run, que no es más que una inteligente traducción de lo que ya Fernán Braudel insistía con el tiempo largo de la historia y su contribución a las ciencias sociales. Por eso traigo a Fernán Braudel a colación en esta discusión. La modestia de don Enrique Cárdenas va más lejos.
en el largo curso de la economía mexicana, es una obra de 13 capítulos y 912 páginas. No conozco una obra de Aboldo Azó de la economía mexicana, desde las reformas borbónicas hasta lo que don Enrique llama el fin del presidencialismo en 2012, muy optimista, que haya salido de la pluma de un solo autor. Su lectura resulta obligada, no solo como libro de texto en las escuelas de ciencias sociales, de historia incluida, por supuesto, sino que es la mejor referencia bibliográfica y temática de conjunto de la economía mexicana en la longue durée para cualquier especialista. Si bien se comprueba el tono ecléctico con el que el autor escribe sus capítulos, no deja de tener un fuerte hilo conductor cercano al neo-institucionalismo y al neo-monetarismo, que se agradece para que los futuros historiadores de la economía puntualicen al detalle la relación entre lo cualitativo y lo cuantitativo, algo que historiadores y economistas suelen congeniar muy mal por separado. Y entonces, a partir de esta reflexión inicial, les propongo a ustedes un temario de discusión. Y ese temario de discusión empieza con la primera idea, que es que realmente la historia estudia el pasado, ¿no? Cuando muchos de ustedes entran a las escuelas de historia, pues se familiarizan con mapas de este tipo, ¿no? Se habla de las fuentes, se habla de las edades, las etapas de la historia, ¿no? Y entonces, de repente se sigue insistiendo que la historia es algo así como el pasado, o la historia es memoria. Y ya a lo mejor en una discusión un poquito más fina se habla de que la historia es un proceso. Quiero decirles, tanto a los colegas que están aquí como a los estudiantes de las distintas carreras que están aquí, que la historia como disciplina de investigación no estudia el pasado. Tengo la pena de comunicarles que los historiadores no estudiamos el pasado. Los historiadores nos dedicamos a investigar los procesos sociales en la dimensión tiempo-espacio. Somos algo así como los físicos de las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque si realmente estudiáramos el pasado, entonces todas estas necias frases que los historiadores hemos acumulado a lo largo de nuestra formación, Magister Vitae, ¿no? Los pueblos que no conocen la historia están condenados a repetirla, pues ya hubieran tenido algún efecto, ¿no? ¿Cómo es que las sociedades se equivocan? ¿O cómo es que los pueblos se equivocan? Y estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Más de la mitad de la población vive bajo la línea de bienestar. Tenemos más enfermedades de las que había en el siglo XVI con el choque de las civilizaciones. Por primera vez en la historia, una nación puede destruir al resto de las naciones, ¿no? En fin, tenemos una cantidad de achaques contemporáneos que pareciera que no aprendemos nada de la historia. Pues es que realmente no aprendemos nada de la historia, porque la historia no estudia el pasado. Si estudiáramos realmente el pasado y lo pudiéramos reconstruir como memoria y como una tradición activa para transformar, pues ya hubiéramos resuelto miles de cosas, ¿no? O por lo menos ya hubiéramos tenido claro quiénes son los enemigos de los enemigos, ¿no? Ya sabríamos quién se quiere llevar todo el pastel y quiénes son los que no tienen nada en el pastel, pero están conscientes de que no tienen nada, porque han aprendido de la historia. Pues no, realmente no, los pueblos no aprenden de la historia y tampoco es cierto que los pueblos sin historia están condenados a repetirla. Hay pueblos con mucha historia como este y vean dónde están. Y hay pueblos que su historia arranca en el siglo XVIII, como los Estados Unidos de América, y miren dónde está. Entonces, si realmente tuviéramos memoria histórica como tradición de cambio, pues México debería estar partiendo el pastel en las Naciones Unidas y diciéndole a los demás, cálmense, guarden sus cohetes y ¿por qué nos vamos a ir a una guerra, no?
¿Por qué la intolerancia religiosa? ¿Por qué el problema de las culturas? El mundo árabe, en fin. Bueno, por no hablar del mundo musulmán, ¿no? Que es un mundo muy viejo, por lo menos del año 700 de nuestra era, ¿no? Y uno podría decir que los musulmanes integristas no aprenden de la historia, ¿o cómo? ¿No? O China tardó 5.000 años para aprender de la historia y convertirse en una potencia mundial. Es decir, a lo que vamos es que la historia, como disciplina científica, es una disciplina de investigación, como su nombre en griego lo dice, ¿no? Historia, story, que significa indagar, ¿no? La historia es indagación. Es curioso que a los alumnos de historia les digan que la historia estudia el pasado, cuando la palabra historia no significa pasado, significa indagación. ¿Qué es lo que hace un historiador? Indaga. Los historiadores preguntan, indagan, establecen relaciones, correlacionan procesos y fenómenos y sacan conclusiones. Si estudiáramos el pasado, la palabra historia no tendría sentido, tendríamos que cambiarla por otro nombre. A veces confundimos historia con cronología. La cronología es una técnica que utilizamos los historiadores para hacer tiras del tiempo, pero la cronología no es la historia, es otra cosa. La historia es indagación, y como indagación tiene que ver con la dimensión espacial y temporal con la que los fenómenos sociales se manifiestan. Podemos hacer una historia especializada en una temporalidad determinada y podríamos decir que estamos estudiando el pasado, en la medida que el pasado se vuelve nuestro objeto de estudio. Pero el historiador debe formarse para indagar fenómenos, explicar concatenaciones o correlaciones, y debe estar preparado para hacer análisis de tiempos muy cortos o de tiempos muy largos. Y debe estar preparado para establecer un diálogo disciplinar e interdisciplinar con otras disciplinas para explicar fenómenos complejos. Digamos que el pasado se vuelve una dimensión de los estudios históricos, pero no es el objeto de la indagación. El objeto de la indagación es más amplio. Por eso, muchas veces, algunas facultades de historia, que espero que no sea el caso aquí, si no, Rebeca, ¿dónde estás? Muchas facultades de historia en México tienen miedo a que los estudiantes estudien la historia del tiempo presente. Y entonces llegan muchos colegas a decirnos, oigan, es que el tiempo presente no es historia. Y uno les pregunta a los colegas, entonces, ¿cuándo termina el pasado? Para ti, ¿no? Si la historia es tuya el pasado, ¿dónde lo cortas? ¿No? ¿En dónde es pasado? No, pues que 1960. ¿Y por qué 60? ¿Por qué no es 50? ¿O por qué no es ayer? Y no van a encontrar, si ustedes hacen una encuesta a historiadores, un solo historiador que coincida en decir, es que el pasado terminó en la Segunda Guerra Mundial, terminó cuando el PRI perdió las elecciones en el 2000, o terminó cuando terminé mi doctorado, en fin, no va a haber acuerdo, porque el pasado es una abstracción para nosotros, porque el pasado solo se nos manifiesta como memoria, o se nos manifiesta como tradición, o se nos manifiesta como actitud, se nos manifiesta como comportamiento, pero el pasado como tal no está en nuestras manos, es una abstracción. Y por esa razón, el objeto de investigación de la historia no puede ser el pasado, porque si fuera el pasado no tendríamos objeto de estudio. Y entonces seríamos la burla, como lo hemos sido a veces, de la antropología o de la sociología o de la economía, que nos dice, a ver, señores, tienen 50 años trabajando en un archivo para decirnos en 100 hojas que el marqués de Florida Blanca era realmente un valido del rey. ¿Tardaste 100 hojas para decirme eso? ¿Para demostrarme eso? ¿Y qué importancia tiene eso para la historia de la sociedad? En fin, múltiples discusiones en las que los científicos sociales dicen, los historiadores
pues se dedican a cosas que no tienen importancia, a nadie les sirven y además les van a pagar mal por hacer eso, que en parte tienen razón. Entonces, pero es porque los historiadores hemos tenido la culpa de no aclarar que el pasado es parte de nuestros objetos de trabajo. Y que el pasado además no es cualquier pasado, es un pasado que nosotros escogemos. Es un pasado, como diría Jürgen Habermas, ¿no? Dentro de los múltiples pasados posibles que conviene sacar a relucir si lo que queremos es justificar un presente que nos conviene vender, que nos conviene convencer, que nos conviene explicar, ¿no? Porque pasados hay muchos. Y muchos pasados sirven para explicar muchas cosas del presente. Entonces depende mucho también de qué preguntas le voy a hacer al pasado y bajo qué ángulo de observación. Pero el pasado no es memoria. También a veces se confunde, sobre todo con los estudiantes de ciencias sociales y de historia, esta idea de que la tradición y la memoria es la historia. No, tampoco. La memoria es la memoria, ¿no? La memoria es esta recuperación en un ejercicio psicoanalítico, si ustedes quieren, de imágenes, de colores, formas, olores, sensaciones que nos identifican. Es una especie de identidad escondida que traemos cada quien y que en el momento que la memoria nos dice esto me recuerda, esto me identifica, esto me atrae, esto me lleva, esto me arraiga, en la medida que esa memoria se verbaliza y se difunde, entonces la memoria se convierte en un referente que puede servir para fechar una historia, puede servir para ordenar un pasado, pero también puede servir para ordenar el futuro y también puede servir para ordenar el presente. Es decir, el método y la metodología de la investigación histórica está diseñada para hacer historia del futuro, del presente y del pasado. No está diseñada para que la gente vaya a un archivo del siglo XVI. El archivo del siglo XVI está muy bien y hay métodos específicos del análisis histórico para leer documentos del siglo XVI. Pero el entrenamiento de un historiador debe estar dado para que pueda hacer historia de lo que pasó ahora y para que pueda hacer modelos contrafactuales como los economistas para poder sugerir qué puede pasar en el futuro si ciertas condiciones cambian de la sociedad actual. Eso es historia, porque estamos en la dimensión tiempo-espacio. Y la memoria, pues es un acto de recuperación. Y un historiador puede trabajar haciendo recuperaciones de memoria, lugares de memoria, para las fiestas cívicas, para el Día del Abuelo, para la parada militar, para que el gobernador no diga tantas tonterías, para que el presidente de la República entienda dónde está. Bueno, para esas cosas se puede hacer memoria. Y los historiadores podemos trabajar muy bien haciendo memorias. Las más comunes son las memorias museísticas, que ahí los historiadores tienen una gran cancha, pero no son los únicos lugares de memoria, ¿no? Los actos de memoria no están en el museo. El museo es una expresión de los lugares de memoria, ¿no? Pero los lugares de memoria pueden ser las plazas cívicas. Es esta estatuomanía de la que Maurice Agulon, ¿no?, hablaba hace ya muchos años en el Collège de France, ¿no?, y que en sus obras hay un librito muy bonito que cuando puedan consíganlo, que se llama La estatuomanía de Maurice Agulon, ¿no?, que explica un poco cómo el estudio de las plazas cívicas o de cómo se va volviendo cívico el espacio del antiguo régimen al mundo contemporáneo es una forma de ver la recreación de la memoria, ¿no?, cómo la memoria está peleando. Hay una memoria estatal, hay una memoria oficial y hay memorias alternas, ¿no? Pero ese es otro objeto de investigación. Los historiadores, por supuesto, podemos trabajar en reconstrucciones de memorias. Pero realmente nuestra principal materia de trabajo es el indagar los procesos sociales en su dimensión más amplia,
en la dimensión espacio-tiempo. Ese es realmente nuestro objeto de estudio. Y por lo tanto, podemos decir que si estamos en esa lógica, pues entonces tendríamos que pasar a otra discusión que tiene que ver con lo que Fernand Braudel insistió a lo largo de su vida, y que es el tema de los métodos y técnicas de la historia científica hoy. Ayer yo discutía con la doctora García algo que creo que coincidimos, y es el hecho de que a la historia como profesión le ha hecho mucho daño arrinconarla en las escuelas de humanidades. Las escuelas de humanidades, el concepto humanities, es un concepto que viene de las escuelas anglosajonas, Inglaterra, los Estados Unidos, Canadá, Australia, en la cual los departamentos de humanidades contemplaban esta idea de formar estudiantes que tuvieran esta ambición por el conocimiento, muy en la lógica del mundo ilustrado, ¿no?, del siglo XVIII europeo, del acto de conocer, ¿no? Y por lo tanto las letras, la filosofía, la estética, ¿no?, el arte, ¿no?, y la historia, ¿no?, se metían en ese cajón, como las humanidades, ¿no?, estas disciplinas que nadie sabe qué son, nadie quiere decirle ciencias porque dicen que es demasiado duro, pero tampoco nadie quiere decirle arte porque entonces pareciera que el diploma que van a entregar a sus alumnos no sirve para nada. Entonces es algo indefinido, son las humanidades, ¿no? Y las humanidades se separan de las ciencias sociales. Entonces ya de entrada ahí tenemos un problema, ¿no? Si las humanidades son las humanidades y las ciencias sociales son ciencias, entonces ya tenemos un problema, ¿no? Tenemos un problema conceptual, porque si las ciencias sociales son disciplinas que tienen métodos y técnicas para hacer investigación y para construir objetos, constructos que permiten explicar fenómenos, uno se pregunta, ¿a poco las letras y el arte y la historia y la filosofía no construyen constructos? ¿No pueden explicar ellos tampoco fenómenos o cómo? O sea, son las disciplinas de las sensaciones, ¿no? Yo creo que el viejo concepto que viene de la escuela hispano-francesa de las ciencias humanas es realmente el concepto que hay que rescatar aquí. Es decir, que México tuvo esa tradición además, ¿no? La tuvimos en el siglo XIX, la tuvimos en la primera mitad del siglo XX, todavía en los años 60, 70, algunas universidades públicas, como la propia UNAM, la Universidad Autónoma de Puebla, en fin, todavía se concebía la historia como una disciplina ligada a las ciencias sociales, un poco por la influencia del marxismo, ¿no?, que el marxismo pregonó esta idea de que la historia es la base de las ciencias sociales, ¿no?, que la historia es la disciplina fundamental para entender la evolución y las contradicciones dialécticas de la humanidad. Y hasta ahí la historia tenía un papel prestigiado, ¿no? Era una disciplina de ciencias sociales. Vinieron una serie de cambios a partir de los años 80 y la historia acabó encajonada en las humanidades, en los departamentos de humanidades, humanities, ¿no? Y se empezó a estudiar historia como esta historia que estudia cualquier cosa, cualquier objeto. Y de ahí brincamos a la historia cultural de hoy, ¿no? Bueno, lo que México se entiende por historia cultural, ¿no?, como una historia de colecciones o una historia de saberes, una historia de percepciones, en la cual cualquier objeto, por el hecho de ser historiable, pues merece la pena un relato. Y ese relato, en la medida que está bien redactado, bueno, pues es un texto de historia, ¿no? Y con eso se cumple un requisito académico, los alumnos sacan un diploma y son historiadores, ¿no? El problema es cuando cruzan esta barrera y ustedes tienen que salir al mundo real a conseguir un empleo con su diploma de humanistas, ¿no? Y les preguntan, ¿y usted qué sabe hacer? Bueno, pues yo puedo hacerle la historia del cine en Lagos de Moreno, de cuando llegó
el cinematógrafo de los hermanos Lumière a México hasta hoy, ¿no? Y le puedo explicar una serie de cositas interesantes de cuánta gente se sentó a ver el cine por primera vez, cuántas mujeres, cuántos hombres. Muy bien, está impecable. Pero si uno va a la cuestión metodológica, decir, a ver, ¿con qué métodos y técnicas trabaja usted? ¿No? O sea, ¿cuáles son sus marcos de muestra cualitativa y cuáles son sus muestras de carácter cuantitativo para hacer la historia que usted quiera hacer? Es cuando nuestros alumnos dicen, no sé de qué me está hablando, ¿no? A mí me dijeron que fuera al archivo 3 veces a la semana, saqué un chorro de cartas, saqué como 500 fotos, las acomodé cronológicamente y ya está mi historia cultural, ¿no? Ahí está, ¿no? Y con eso me gradué, pero no me venga usted a preguntar lo cuanti y lo quali de mi investigación, porque ahí sí no sé de qué me está hablando. Y entonces es cuando les dicen, ven mañana, ¿no? Mañana vienes a ver qué te vamos a dar de trabajo. Pues no te van a dar absolutamente nada. Adiós, ya te puedes ir. O te van a dar un trabajo de 2,000 pesos al mes, 3,000 pesos al mes, ¿no? Vaya usted a cargar las cajas del archivo. Usted estudió archivos, ¿no? Bueno, pues vaya usted a cargar las cajas del archivo. O váyase aquí al mostrador a dar servicio a los que vienen a buscar documentos. Pues para eso estudió usted, ¿no? Usted estudió historia, ¿no? Pues historia son archivos. Bueno, pues ahí está. Vamos a pagarle 4,000 pesos al mes, y me estoy viendo de lujo, para que vaya usted a sacar los papeles del archivo. Entonces, los métodos de investigación y técnicas de investigación de la historia han evolucionado muchísimo, mucho más de lo que ustedes imaginan. La historia profesional que hoy se hace a nivel internacional no tiene nada que ver, casi nada que ver, con la historia incluso de la que hablaba Fernand Braudel en su conferencia en el Collège de France. Pero ya el propio Fernand Braudel, en ese librito, que no les caería nada mal leerlo, por cierto traigo la copia en PDF y se los puedo dejar, ya Fernand Braudel avisoraba en esas conferencias del Colegio de Francia que la historia tenía que montarse en la ruta de las ciencias sociales si quería realmente tener mayoría de edad, ¿no? Y convertirse en una disciplina científica. De lo contrario, estaría arrinconado. Y entonces, dentro de esos métodos y técnicas, pues, ¿qué tenemos hoy? Bueno, pues, además de los métodos tradicionales, ¿no?, que tienen que ver con la lectura de documentos, la fiabilidad de las fuentes de primera mano, la originalidad de testimonios que van de un siglo a otro, que eso sigue siendo fundamental del análisis heurístico de las fuentes históricas, que eso es algo que un estudiante de historia tiene que conocer muy bien, ¿no? Diplomática, heráldica, todo lo que tiene que ver con la paleografía, en fin, todo ese tipo de disciplinas siguen siendo disciplinas metodológicas y técnicas fundamentales para el trabajo heurístico, es decir, para que los historiadores puedan hacer dictámenes sobre la veracidad de una documentación. Aquí ha habido mucha confusión porque muchos jóvenes historiadores que se están ahora doctorando, la mayoría en México, con esto de que ahora ya los doctorados son como el pan Bimbo, ¿no? O sea, hay que doctorarlo en 2 años, en 3 años, porque si no nos quitan las becas y nos corren a los profesores y entonces se pone feo, se apagan la luz, ¿no? Entonces hay que sacar a la chamacada como del lugar, ¿no? Entonces salen una bola de chamacos, ¿no?, con unas tesis de doctorado muy curiosas. Pero resulta que en esas tesis la parte metodológica de técnicas de investigación es casi nula o muy mal hecha, pésimamente. Y en parte porque el historiador trabaja obligatoriamente con 2 tipos de metodologías, la cualitativa y la cuantitativa. Cualitativa en la medida que hace un trabajo de fuentes específicas para empezar a conocer un proceso y una cronología. Y esas fuentes cualitativas pueden ser de primera o de segunda mano. La confusión viene cuando alguien por ahí les dice que no, es que en la historia cultural las fuentes son relativas y por lo tanto todo es texto y entonces usted lo que tiene que hacer es hacer una crítica hipertextual de los documentos. A ver, empezar a leer viejas obras de los grandes lingüistas y teóricos del lenguaje, desde Roman Jakobson hasta Paul Ricoeur,
A veces pareciera que aquí se toma como si fuera la receta necia de decir que todo es hipertexto y de olvídate de los documentos. Estos cuates nunca dijeron eso, ¿eh? Eso quien se los diga, no sé dónde leyó y a quién leyó. Lo cierto es que la crítica heurística de los documentos, que los documentos hoy puede ser un edificio, puede ser un espacio arquitectónico, puede ser una imagen, o sea, hay que tomar en cuenta que el texto hoy ha evolucionado mucho. No son los documentos, no son los papiros ni son los documentos en el archivo de notarías. Aquí hay textos. Y el historiador del siglo XXI tiene que aprender a leer estos documentos. Pero el rigor conceptual es el mismo. La crítica heurística implica primero detectar veracidad, originalidad, contextualidad de los documentos. Pueden ser edificios, fachadas de una iglesia, pinturas, puede ser un texto literario que se convierte en un objeto, en una fuente de investigación histórica. Entonces, esa parte metodológica de la investigación histórica es la que debe reforzarse, no debe desaparecer. Pero a nivel de métodos quanti quali, ahí los historiadores estamos obligados a utilizar métodos prestados de otras disciplinas. En primer lugar, la estadística, ¿no? Un historiador del siglo XXI que no hace análisis estadístico sobre objetos de estudio en el cual trata de obtener verdades parciales sobre un conjunto muy grande de población o sobre el devenir de una sociedad, tiene que utilizar la estadística histórica. Si no utilizamos la estadística histórica, estamos diciendo puras tonterías. Un historiador que trabaja con ciclos económicos o ciclos sociológicos, medianos o largos, si queremos trabajar por qué la gente es más pobre o la gente es más rica, por qué las condiciones de vida cambian de una época a otra, si queremos estudiar el impacto de la religión o el impacto de la cultura en los hábitos de consumo de una población, tenemos que recurrir a la economía histórica, como lo decía el propio Brodel, y tenemos que manejar los métodos cuantitativos del análisis económico. Si no aprendemos a hacer eso, no vamos a poderlo hacer. Es decir, la historia tiene métodos propios de análisis heurístico y hermenéutico de los textos que forman parte de nuestro relato historiográfico. Pero también recurrimos a métodos y técnicas de otras disciplinas para poder ampliar nuestro objeto de observación o poder llegar a un sistema de verdades parciales que nos permita un grado de veracidad en lo que vamos a redactar y publicar. Entonces, creo que ahí la tarea está por hacerse, es decir, me parece que la historia hoy debe de estar en diálogo permanente con las escuelas de ciencias sociales, y los estudiantes de historia deben de aprender a trabajar métodos y técnicas de la economía, de la sociología, de la antropología, obligatoriamente. Y tienen que estar en ese diálogo permanente, ¿no? Porque si se aíslan y solamente ven a la historia, repito, como esta dimensión del pasado, o una historia que colecciona objetos, o una historia de memorias que no llegan a ningún lado, pues es divertido para algunos. Pero si tienen mucho dinero, entonces no me hagan caso a mí, hagan lo que están haciendo. Pero si no es su caso, entonces empiécense a preocupar. El tiempo-espacio y la historia del futuro. Esto es algo que está muy de moda en el debate europeo y también en los Estados Unidos, pero en México creo que no ha cuajado. Ya, ustedes saben lo que es el efecto nova, ¿no? En astronomía, ¿no? El efecto nova es muy interesante porque uno observa estrellas en el firmamento y entre más fuerte es la luz, es que la estrella está bien muerta, ¿no? O sea, es exactamente lo contrario de lo que uno creería, ¿no? Entre más fuerte es la luz resplandeciente, es que una estrella murió hace millones de años luz y lo que nos está llegando es la luz. A los mexicanos nos pasa algo similar con la actualización del conocimiento científico, ¿no?
Estamos descubriendo cosas que ya murieron hace 30, 40 años. Entonces, la historia del futuro es un tema obligatorio. Hoy, grandes congresos de historiadores internacionales, en Europa, en Estados Unidos, Canadá, lo que están discutiendo es la historia global. Es decir, pasamos de la vieja discusión de los historiadores de la Escuela de los Anales en Francia, de los historiadores marxistas ligados a la Escuela de los Anales, tanto en Francia como en Estados Unidos, ¿no? De una historia total, ¿no? Una historia de la sociedad en su conjunto, una historia de las estructuras significativas, ¿no? O una historia de síntesis, como lo redactó Henri Ver por primera vez en su famosa Revue de Synthèse Historique, ¿no? en el año de 1900, ¿no? A una historia global, o sea, una historia de procesos, donde la globalización impacta costumbres, culturas, religiones, memoria. Pareciera que estamos ante lo que alguna vez Serge Grusinski definió para México, que es esta guerra de imágenes, ¿no? El historiador del mundo hoy se enfrenta a una guerra de imágenes permanente. Y por lo tanto, debemos estar preparados para empezar a hacer historia del futuro. ¿Y qué significa hacer historia del futuro? Significa empezar a razonar como los economistas ya lo hacen, que es lo que se conoce como los modelos contrafactuales. Es decir, si suponemos ceteris paribus que México sigue siendo gobernado por la mafia y la camarilla que nos gobierna hoy, entonces, ¿qué nos depara los próximos 20 años? Se puede modelizar y se puede meter en computadora y se puede jugar con todo eso, ¿no? Y se pueden hacer estadísticas prospectivas o descriptiva y utilizamos algunos métodos sofisticados de la econometría y entonces podemos decir, pues si seguimos como seguimos, en 20 años, olvídenlo, ¿no? Vamos a estar así, ¿no? O va a haber una guerra más grande o se va a declarar la República de Guerrero, ¿no? La República de Michoacán, la de Jalisco creo que todavía no está muy activa, pero bueno, la del estado de Lagos de Moreno a lo mejor sí se activa, ¿no? Es el estado de Lagos de Moreno. Yo lo tengo ya en mi mapa de geografía con mis alumnos de historia en Puebla, ya les pongo ahí el nuevo mapa de Lagos de Moreno, ¿no? Que en un momento dado se puede separar de la República también, entonces eso habrá que considerarlo. No hay que tenerle miedo a estudiar el futuro, no hay que tenerle miedo a estudiar el presente, porque al final de cuentas, como dirían los viejos historiadores, incluso historiadores mexicanos como el propio Edmundo Gorman, para citar a los locales, ¿no? Toda historia es presente, ¿no? Toda historia no es otra cosa más que una mirada que va del presente para atrás y del presente para adelante. Toda historia parte de un lugar, un origen, una cultura, una tradición y una formación profesional. Los historiadores escriben con todas esas determinantes. Ahora sí que dime dónde te formaste, con quién te formaste, dónde te formaste y cuándo te formaste, y podemos un poquito calcular qué tipo de historiografía puedes hacer. Entonces, me parece que ese punto es crucial para que la historia regrese por la puerta grande de las ciencias sociales. ¿Qué podemos aprender de Fernand Braudel hoy, a más de 60 años de distancia de su conferencia del Colegio de Francia? La economía histórica. La economía histórica está de regreso. Por eso empecé con el texto de Enrique Cárdenas, porque si una disciplina ha obligado a la historia a salir de la tumba y a volverse a peinar, a acomodarse el saco y decir ahí voy, es la economía. La economía es la ciencia que más ha avanzado en métodos sofisticados y se los está prestando a la historia para decirle levántate, ¿no? Levántate porque te necesito. Y es esta economía histórica de la que hablaba Fernand Braudel, la que hoy domina todas las obras de historia económica que se escriben no solo en México, sino en el mundo occidental. Si un historiador quiere hacer historia económica hoy, tiene que aprender de la economía esos métodos. Si no los aprende, está fuera. Simplemente no lo pelan.
Está fuera. ¿Y qué es lo que la economía histórica le está aportando a la historia como metodología de investigación? Nos está aportando métodos contrafactuales, nos está aportando software especializado para hacer predicciones históricas hacia atrás, es decir, econometría retrospectiva muy fina, que nos permite medir con precisión, con fuentes históricas desde los siglos XVI para acá, comportamientos económicos, culturales y sociológicos con mucho mayor precisión que los métodos tradicionales que empleaban los historiadores. Nos está facilitando estadística descriptiva y prospectiva, que es fundamental para entender fenómenos de mediano y largo plazo. De la sociología de Max Weber para acá le han aportado muchísimo a la historia. La han obligado a hacer encuesta histórica, la han obligado a hacer entrevista histórica. La historia oral que ustedes conocen, realmente la profesional, es una rama de la sociología que tiene que ver con lo que se conoce como la metodología de las encuestas de percepción y de las encuestas focalizadas, que eso viene de Max Weber para acá. Bueno, los historiadores tuvieron que aprender de esa metodología para hacer historia oral. Y me puedo llevar todo el día hablando de muchos otros métodos, como los de la ciencia política, el rational choice, etcétera, de la antropología ni se diga, toda la antropología simbólica de la escuela americana, ¿no? Y de Robert Haider y todos estos grandes historiadores antropólogos americanos, es fundamental para que la historia utilice métodos de antropología simbólica para poder estudiar, historizar lugares de memoria, algo que los historiadores normalmente no saben hacer y que tienen que aprender de la antropología simbólica. Bueno, en fin. Ciencias humanas y ciencias sociales, ¿no son lo mismo? Sí y no. Cuando hablamos de ciencias humanas o sciences de l'homme o historical social sciences, como lo dirían en los Estados Unidos o en el Reino Unido, estamos hablando de estas ciencias que tienen que ver con la conducta humana, que tienen que ver con el hombre como el centro humanista de sus relaciones con el mundo circundante, pero en su comportamiento o en su itinerario como esencia. Dentro de esas ciencias humanas, la historia tiene un gran papel. No confundir con humanidades, son cosas distintas. Pero las ciencias humanas o las ciencias del hombre, que vendrían a ser la arqueología, la antropología, la historia, la geografía, que esas 4 disciplinas hasta la fecha están juntas en departamentos de investigación en el mundo occidental, son las ciencias que le dan insumos a las demás ciencias sociales, al derecho, a la economía, a la sociología, a la ciencia política, para la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque las ciencias sociales que tienen que ver con la economía, la ciencia política, la sociología y la antropología son disciplinas que parten de objetos de los que se toman decisiones. Son ciencias de diagnóstico. La historia no, ahí sí la historia se separa, ¿no? Los historiadores no presentamos diagnósticos de cómo se tiene que transformar un fenómeno, porque vuelvo a lo mismo, la historia no es maestra de la vida, La historia no enseña a aprender de nuestros errores, quítense eso de la cabecita. Nadie aprende de la historia a ser mejor persona, eso no se aprende en una carrera de historia, eso se aprende en su casa, Se aprende con gente correcta, así se aprende a ser buena persona, no estudiando Heródoto, ¿no? O a Tucídides o a Florescano, ¿no? No, la historia no te enseña a ser mejor persona, nadie aprende del pasado, Eso es un fenómeno de introspección psicoanalítica. La historia no enseña nada, la historia lo que presenta son resultados sobre procesos y fenómenos tiempo-espacio, para que los que se dedican a hacer prospectiva, que son los economistas o los politólogos, tomen ese insumo del análisis histórico y digan,
Ok, ya vimos cómo están los fenómenos, ya vimos la concatenación de fenómenos que los historiadores nos presentan. Ya nos dijeron los historiadores que tengamos cuidado cuando hablamos de niveles de vida en el porfiriato, cuidado, no cometas anacronismos, ¿no? Eso tiene mucho que ver, por ejemplo, con los estudios de género, ¿no? Un tema delicado, para la investigación histórica. Máxime que la mayoría de aquí son mujeres. Bendito sea uno, ¿no? Entre todas las mujeres, ¿no? También, digo, ya que estamos hablando de la tradición, y aquí en los lagos, pues más, ¿no? A ver, muchos anacronismos que se cometen con los estudios llamados culturales y de género tiene que ver con la percepción de que, por ejemplo, lo que las mujeres y los hombres hacen hoy, o las relaciones entre mujeres y hombres hoy, se toma a veces como un valor o un constructo para analizar el fenómeno 20, 30, 40, 50, 100 años atrás. Y se está cometiendo anacronías iguales que la que los historiadores le criticábamos a los politólogos, a los economistas. Por ejemplo, cuando los economistas hablan de inflación, o hablan de crisis, o hablan de nivel de vida. Y cuando un economista dice nivel de vida de México hoy es tal y hay tantos niveles de pobreza, lo está diciendo con indicadores construidos para la sociedad actual. Pero cuando esos indicadores van al pasado, es decir, al proceso que va hacia atrás, si eso le llamamos pasado, resulta que una cosa es la percepción que tenían los contemporáneos del fenómeno, y otra cosa es el nivel normativo que el observador, que somos nosotros, creemos que los contemporáneos debieron tener. Volvemos a la vieja dicotomía y el viejo dilema conceptual de Max Weber. Una cosa es la realidad observada y otra cosa es la realidad normativa. Son dos cosas distintas. El historiador, por lo general, trabaja con realidades observadas. Y a partir del observado, de la historicidad del observado, le decimos al sociólogo, al economista, al antropólogo, a los que estudian género, oigan, así se veían los contemporáneos en esta curva del tiempo. Así pensaban ellos que deberían de ser las cosas. Y su comportamiento obedeció, creemos, a estos fenómenos. Ustedes utilicen esta información para actualizarla a lo que quieren discutir hoy. Es decir, comer huevos, carne y pescado en 1906 en términos de calorías daba el mismo impacto como nutriente al bienestar de un obrero mexicano en esa época que el de ahora. Esa discusión la tiene que hacer el economista y el sociólogo. Pero el historiador le tiene que decir a los dos, mira, en 1906 este era el patrón de consumo de las clases trabajadoras y para el salario que tenían les alcanzaba para esto, pero no para esto, y por lo general su umbral de bienestar era este. Ese es el nivel de cientificidad que el historiador tiene que tener. Eso es lo que la historia puede aportar y debe de aportar en el diálogo con las ciencias sociales. Lo demás es diversión también, ¿no? Estudiar la parroquia de Lagos y ver este hermoso barroco, piedra de cantera, todo eso es muy interesante. Está muy bien, yo no digo que esas cosas no se hagan, se pueden hacer, pero eso es otro tipo de formación, es otro tipo de investigador. Vuelvo a repetir, si tienen mucho dinero, dedíquense a eso. No hay ningún problema. Si ya tienen comprado la plaza en el museo y ya tienen ahí todo listo, pues adelante. Pónganse a hacer una historia monográfica de la parroquia de Lagos. Está perfecto. Ya hay muchas, así que van a tener que competir. Pero estudiar los niveles de vida de la población de Lagos de finales del 19 a la época actual y por qué sigue habiendo los problemas que hay en esta región es un tema de investigación que a mucha gente le interesa. Bien, economía e historia cultural. Ya voy a terminar. Cuando se habla de historia cultural, pues tenemos ahí otra gran discusión. Historia cultural. Miren, la historia cultural, como la entendemos hoy, viene siendo un conjunto de discusiones teóricas cuyo origen discursivo tiene más de 60 años de existir.
Ahora sí que, como decían mis abuelitos maestros de historia, tanto en México como en Francia y en los Estados Unidos, pues ahora le llaman así a lo que antes le llamábamos de otra forma, ¿no? Solo que hay una diferencia importante. La historia cultural de los abuelitos, y por abuelitos hablo desde un Eric Hobsbawm, marxista en el Birkbeck College de Londres, o Robert Hayden en los Estados Unidos, y Georges Duby en Francia, ¿no?, por poner 3 ejemplos, y Edmundo O'Gorman en México, por poner el ejemplo local. Yo les diría que su manera de ver para ellos la historia cultural no es otra cosa más que historizar los relatos históricos. Y los relatos históricos están en las fuentes. La fuente es texto y es un hipertexto, pero eso ya lo discutían estos historiadores hace 50 años. El problema de hacer historia cultural, entendida como una supuesta especialidad de la historia, no es otra cosa más que poner el dedo en la llaga de algo que es de carácter metodológico, que es cómo hacer el análisis heurístico y hermenéutico del relato historiográfico. Es volver a esa discusión, nada más. Pero eso no sustituye el análisis de las fuentes de primera y de segunda mano, porque cuando los culturalistas nos dicen es que todas son fuentes de primera y segunda mano, porque lo que está en el repositorio del siglo XVI tiene un grado de veracidad igual a 0, que la entrevista que yo puedo hacer a un trabajador el día de mañana en un pueblo. Pues no, está totalmente equivocado. Es decir, el régimen de historicidad de las fuentes de información histórica tienen que ver con una cronología. Y si esa cronología no se respeta, entonces se comete anacronismo en el análisis de esa historicidad. Es decir, la discusión es muy vieja, no tiene nada de nuevo. Y todo lo que ahora se maneja como historia cultural no es otra cosa más que una historia de objetos múltiples sin sentido, en la que cada quien puede historiar lo que quiera, sin hacerse las preguntas que nos hacíamos los historiadores de la generación anterior. Yo no digo que eso sea malo. Se van a hacer historias sin objetos precisos, se van a hacer historias sin preguntas de problemas. Se puede hacer historia sin problemas. Claro que se puede. De hecho, es la que se está empezando a hacer en México. Pero si ustedes quieren conseguir trabajo y quieren ser historiadores, que alguien les haga caso algún día en su vida, yo les aconsejo que se vuelvan científicos. Y para ser científico, sí te tienes que hacer preguntas de investigación. Y te tienes que hacer preguntas donde, como dijera Ricoeur, el excedente de sentido te tiene que llevar a plantearte un proceso de explicación. Es decir, el relato historiográfico se convierte en un relato formal de explicación. Hay muchas formas de historiar, muchas. La novela, la literatura compiten con la historia. Son formas de historiar y son muy interesantes. Y a veces el novelista y el literato descubren cosas que el historiador frío y científico no puede ver. Bienvenidos. Siempre dialogar con escritores es algo muy agradable. Pero los historiadores no son historiadores. Y no sustituyen el relato de la investigación histórica profesional. Son dos disciplinas distintas. Eso hay que tenerlo muy claro. Y finalmente, el conocimiento de frontera. Cuando hablamos de conocimiento de frontera, nos estamos refiriendo a el límite en el que la investigación histórica se convierte en constructo para otras disciplinas. Y al revés, cuando los constructos de otras disciplinas se convierten en categorías analíticas de la historia. Yo creo que la historia, concebida como una ciencia de procesos en una sociedad global, está empezando a dialogar como conocimiento de frontera y está empezando a compartir resultados de investigación con la física, con la biología, con la economía, con la ciencia política, con la antropología y por supuesto con la filosofía.
Y aquí ya no hay división entre ciencias naturales y ciencias sociales. En el conocimiento de frontera, las disciplinas científicas se prestan todo. ¿Qué hemos aprendido de la física? Hemos aprendido el principio de relatividad general y de relatividad estadística y del movimiento cuántico para entender algo que Brodel lo decía de manera primitiva. O sea, ante un físico de la escuela de Einstein y sus discípulos, Brodel era un chamaco, ¿no? O sea, este señor está diciendo cosas que los físicos ya dijimos en 1905. El tiempo corto, el tiempo del acontecimiento, el tiempo de la incertidumbre, es el tiempo de lo cuántico. El evolucionismo biológico, que hoy está muy de moda como método de trabajo, principios de entropía aplicado a la biología, en fin, es algo que la economía está desarrollando de manera brutal y los historiadores hoy estamos también utilizando. O sea, estamos haciendo diálogo de frontera en el que las ciencias ya no se dividen en ninguna, ya no hay ciencia natural y ciencia social. Eso es una herencia de la Ilustración y del siglo XIX. Estamos ante el discurso científico en general y la historia debe ser una disciplina que tiene que tener la capacidad, porque la tiene por su construcción como disciplina, la capacidad de entrar en ese diálogo. Yo los invito entonces, para terminar y dar paso a la discusión, a que ustedes estudien historia, o enseñen historia, o discutan historia, o investiguen historia, con esta mirada amplia de ver a los procesos en el espacio-tiempo, en dimensiones que van del pasado al presente y del presente al futuro. Ayer yo discutía con mi amiga y colega cómo el futuro a veces nos dice cosas del pasado que con las fuentes del pasado hubiera sido imposible saber. Todo lo que está pasando en el mundo actual, los grandes cambios, los grandes choques, las nuevas guerras, nos están diciendo cosas que el siglo XX no nos pudo decir. Y con los documentos enfrente. Es decir, cómo el proceso histórico del futuro nos da luz para decir, ahora ya entiendo por qué en 1920 se muere Venustiano Carranza. Ahora ya lo entendí. Oye, pero ¿cómo? Si ahí tenías la autopsia de Carranza y ahí tenías el testimonio, el trenecito ahí en Tlaxcalantongo. ¿Y eso no te bastó para saber cómo mataron a Carranza? No. ¿Por qué? Porque hay una serie de concatenaciones, de acontecimientos, de duraciones que yo no conocía, que esas fuentes, esa forma de mirar al microscopio, no me permitió ver que el bicho era diferente. Pero me llegó un mensaje del siglo XXI que me dice, oye, espérate, ¿te acuerdas cuando viste en el microscopio cómo fue que Porfirio Díaz, que mañana cumple 100 años de muerto, cómo es que Porfirio Díaz se tuvo que ir al exilio y resulta que te llegan 100 cartas nuevas que nadie había visto y como lo que estamos viviendo hoy te dice, vuelve a mirar en el microscopio de 1911 y trata de entender cómo fue la salida de Díaz del poder? Porque los historiadores vemos el tiempo y el espacio con miradas que no son muy distintas de las del físico y de las del químico, ni de las del biólogo. Lo que pasa es que nadie nos enseñó a mirar en el microscopio de la historia. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Morales por su presencia y por la reflexión que nos ha hecho y por la reflexión que nos ha hecho hacernos a nosotros mismos. Damos paso entonces a una ronda de preguntas. No sé si alguien quisiera intervenir. Gracias.
Buenas tardes, doctor. Fue muy nutritiva en mi hacer y en mi entender de lo que soy. Doy clases también de historia del arte en México, allí en el Centro de Arte, Arquitectura y Diseño. Y es algo, me enseñó o aprendí o tomo todo lo que usted acaba de decir, de cómo también de repente los programas, digo, bueno, ya es algo institucional, pero cómo en corto tiempo se muestran largos periodos hablando de la historia, que bueno, se hacen tan monótonos, hablando del término de historia para estudiantes de diseño gráfico, en cuestión del arte, que no se toman o no se aprovechan de una manera adecuada o no se ven con estas otras visiones o no se amplía esta necesidad de poder entender no tanto el pasado, sino como bien lo menciona, el saber o el indagar de una manera más propia para el aprovechamiento de la aplicación de estas carreras. Por ese lado. Por el otro lado, en el área de las artes, también cómo se olvida la historia, que también yo soy fotógrafa, imparto clases en artes plásticas y al menos en el área de fotografía se dejó de lado la historia, que si de manera institucional, que si los profesores, que si por parte de las necesidades del alumno, qué sé yo, se deja de lado la historia. Sin embargo, pues es importante, al menos en el área de la fotografía, conocer más esta situación de los procesos para poder pues retomar o valorar lo que es ahora hablando de la fotografía digital. Sin embargo, pues también estamos o está en el intento en cuestión esto de la situación de la historia de la fotografía en esta área. Y por último, como el área que también me interesa de la conservación de los archivos fotográficos, hablando de historia, también llega a tener esa importancia y también esa necesidad de poder aprovechar estos registros gráficos para poder tener información. Bien dice, o yo lo tomaría así, igual me corrige, dice, bueno, no vamos a cambiar lo que es ahora, hablando de la historia de la fotografía o la conservación de estos archivos, pero sí aporta o sí ayuda a que se pueda entender estos procesos químicos o estos datos históricos, sociológicos, porque eso sí es una de las cosas que me queda muy claro de las ciencias humanas y de las ciencias sociales, como también nosotros mismos, o al menos en lo particular, de repente uno lo separa, ¿no? Y es cuando debe de haber una integración de todos estos saberes para poder tener un mejor resultado. Muchísimas gracias. No sé si alguien quiere intervenir. ¿Alguien más? Sin miedo, sin miedo a la muerte. Sí, los colegas que están aquí, si alguien quiere aprovechar para decir algo. Muchas gracias por su conferencia. A mí no soy historiadora, soy filósofa y especialista en artes, y yo me pregunto sobre el relato de la posmodernidad, justamente, ¿no? O sea, toda esta tendencia que buscó a encontrar en el fragmento, ¿no? O en el relato fragmentado, sentido. Y un poco haciendo eco a lo que decía nuestra colega, hoy tal vez ya no queremos hacer la historia de la fotografía porque no hay la fotografía, ¿no? Creo que Foucault nos enseñó que hay también estos microdiscursos que se dejaron de lado, ¿no? Incluso los estudios de género me parece que aportan eso. Hubo cosas que se omitieron y entonces crear estos grandes relatos como que también nos cuesta trabajo, ¿no? Desde las humanidades. Y yo me pregunto si no tendremos una especie de complejo de inferioridad en las ciencias humanas y frente a las ciencias sociales, que supuestamente tienen métodos más positivistas, más cientificistas o científicos, y que de alguna manera ellos en el gran relato de la modernidad tienen su lugar, ¿no? Asegurado, porque son eficaces, porque son eficientes, porque dan sentido concreto, y los otros discursos, ¿no? de las humanidades parecen ser como que no tener esta teleología tan definida nos dejaría en una especie de horror vacui, ¿no? de miedo al vacío. Era un poco mi intervención. El relato de la posmodernidad es un tema que para los historiadores es muy pertinente porque
Efectivamente, como lo ha dicho, la posmodernidad surge en el mundo de las letras, en el mundo de las artes, en el mundo de la filosofía primero, y después se va a otras disciplinas. Surge por este cansancio, ¿no?, de la totalización, ¿no? Nos cansamos del mundo total, de las estructuras, ¿no? Nos cansamos de los métodos que intentaban ver la regularidad, ¿no?, en los fenómenos sociales. Y entonces el discurso posmoderno se convierte en una crítica que se manifiesta como una forma de alteridad ante este apabullante discurso unificador, ¿no?, de la unicidad del conocimiento. Yo creo que el fenómeno posmoderno fue muy importante y fue muy útil, porque permitió ver con ojos más relativos este tipo de relatos invasivos que a través de estas micropartes o a través de estos segmentos pues se vuelven en comparación relativos. Mi problema es con México, mi problema no es con el fenómeno posmoderno, el problema es que en México hemos brincado de manera brusca estas etapas sin haber consolidado ninguna. Es decir, estos grandes relatos científicos e historiográficos mexicanos que hubo en el siglo XIX, en la primera mitad del siglo XX, no crearon una escuela capaz de tener su propia crítica. Y entonces nos llega el posmodernismo como una moda, más que como una reflexión filosófica profunda, nos llega como una moda, ¿no?, en la cual ahora hay que trabajar estructuras particulares, hay que trabajar relatos específicos, y vemos que sale, ¿no?, sin tener esta discusión, digamos, discursiva que nos diga contra qué nos estamos peleando, contra quiénes nos estamos peleando, si es que se trata de una pelea, o a quién estamos relativizando, ¿no?, como sí pasó en las comunidades académicas europeas o en los Estados Unidos, ¿no?, en la cual el debate posmoderno se da porque se están enfrentando intelectuales y científicos a un determinado grupo de intelectuales y científicos que los consideraban dominantes, ¿no? Y por eso Foucault empezó con toda esta deconstrucción de la arqueología del saber, precisamente porque lo que está haciendo Foucault es una crítica al pensamiento occidental. Bueno, pues se está enfrentando a un ogro, ¿no?, al pensamiento occidental, ni más ni menos. Entonces, me parece que el análisis de la posmodernidad en las ciencias sociales y en particular en la historia es útil en la medida en que somos capaces de entender que los relatos siempre son parciales, son relativos y están acotados, pero que la cientificidad del relato no radica solamente en la descripción de lo específico, sino en la capacidad que tiene la explicación de esa especificidad de comprender fenómenos relativos, comparables, y que en un momento dado pueden aportar una explicación diferente a un discurso dominante. En ese sentido, cualquier relato específico puede llegar a cubrir lagunas muy importantes, pero no solamente en el análisis histórico, eso pasa en las demás disciplinas. Las grandes revoluciones científicas del siglo XXI, que ya empezaron, ¿no?, en la física, en la química, en la biología, en la medicina, empezaron así, con papers publicados en los journals especializados, en la cual se están discutiendo fenómenos muy concretos que relativizan una cantidad de verdades que habíamos acumulado en la etapa anterior y que hoy están en tela de juicio. Bueno, los historiadores debemos de aprender a construir ese tipo de discursos. Y se puede hacer, por supuesto que se puede hacer, pero no porque sean una moda, no porque ahora es lo que está de moda, no, es porque, bueno, primero porque esto puede dejarles de comer a estos jóvenes, para empezar, ¿no? Si trabajan cosas así, es muy probable que tengan que comer.
Y dos, porque permite decir cosas interesantes publicables, que eso es lo que deja de comer. Entonces yo coincido con lo que usted dice, es decir, me parece que esta crítica de la posmodernidad a estos discursos totalizantes de estructuras fue fundamental. Y el complejo de inferioridad viene porque son las mismas escuelas de humanidades las que se han acomplejado. Esa es la verdad, no porque el complejo venga de fuera. Uno se pregunta, ¿y por qué vienen tantos historiadores extranjeros a hablar de la historia de México? No, es un fenómeno casi único, porque eso no lo van a ver ustedes en Europa, ni lo van a ver en Estados Unidos. Qué capaz que en Francia o en España o en Italia o en Portugal va a llegar Rebeca García Corzo a decirle la historia de Asturias, ¿no? En la escuela ovetense, ¿verdad? Y a decirles cómo era el consumo ovetense en el siglo XII. ¿Lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. Y a lo mejor mejor que sus maestros ovetenses. Pero de que la dejen hacerlo, no lo creo. ¿Por qué? Porque hay como 1000 detrás de ella allá que van a decir, oye, yo también puedo decir lo mismo, con permiso. Y no voy a permitir que alguien que venga de Lagos de Moreno me venga a mí a decir en Oviedo cómo era el consumo ovetense en el siglo XII. La pregunta es, ¿por qué al revés sí nos pasa? ¿Por qué al revés sí pueden venir los Alan Knights, los Paul Garners, los que ustedes quieran, a decir, es que Maximiliano era bueno, o Juárez pues, no era tan bueno, o Porfirio Díaz, pues tráiganselo de Montparnasse, no sean así, ¿no? Ya no sean gachos. ¿Por qué no lo tienen que decir historiadores que no viven normalmente aquí? Bueno, por algo que en lo que Luis González tenía razón, creo. Porque en México el relato historiográfico está pegado a la matria y lo seguimos teniendo pegado a la matria. Y como es matria, entonces maciosare, ¿no? O sea, nadie me toca mis héroes, ¿no? Y el que me lo toca es uno que viene de fuera. Pero lo curioso es que somos malinchistas, porque el que viene de fuera, entonces ese sí hay que abrirle la puerta, porque seguramente va a decir algo que nosotros no podemos decir porque es nuestra historia. Es decir, culturalmente, los historiadores mexicanos no hemos acabado de romper el cordón umbilical. No hemos hecho de la historia mexicana un objeto de investigación como cualquier otro. Sigue siendo la historia, ¿no? Seguimos escribiendo la historia. Cuando escribí la historia del Porfiriato, pues es una historia entre muchas otras. Y un historiador mexicano, un joven mexicano que se forma en historia, se le debe de entrenar para que pueda hacer historia de Egipto, o de España, o de Portugal, o de África. No necesariamente tiene por qué saber hacer historia de México. ¿Por qué? Entonces, para eso mejor que se vaya a la escuela normal. En la escuela normal sí tiene que saber trabajar líneas de historia de México, porque va a enseñar historia de México en una primaria. Bueno, ahí sí. Pero una carrera de historia que se pase 4 años estudiando historia de México me parece una tontería. O sea, no tiene sentido, ¿no? Esa que la estudie internet, para eso están las páginas, ¿no? Pues ahí ponte a estudiar, revisa la cronología y apréndete todo lo que quieras de Porfirio Díaz. Pero no te voy a enseñar historia dándote una clase del Porfiriato. Te voy a enseñar historia enseñándote a recolectar datos, enseñándote a pensar históricamente. Te voy a enseñar historia metiéndote en un programa, en un software donde tú hagas análisis de simulación y puedas hacer comparación. Eso es estudiar historia. Lo demás es información histórica. Bueno, pues está bien. Te puedo dar un curso rápido de historia de México y ya está. Lo demás, pues, estúdialo tú. No necesitas un profesor para meterte a sacar información del siglo XIX o del siglo XVIII, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí es una discusión. El complejo yo creo que sí existe, pero es un complejo que ha sido generado por las propias escuelas de humanidades, ¿no? No es un complejo que venga de fuera o que sea una imposición conspirativa del imperialismo occidental, ¿no? Que nos obliga a decir, nosotros no somos científicos, ¿no? Nos dedicamos a puras tonterías. No, es un complejo interno. Y por eso nuestros colegas que vienen de fuera, que muchos de ellos son muy buenos, ¿no? Pues lógico, vienen y nos dicen cosas
porque ellos están entrenados para ser historiadores profesionales en cualquier parte del mundo. Es decir, yo me acuerdo de colegas como Guy Thompson, que todavía vive, ¿no?, en el Reino Unido, que es el gran poblanólogo, ¿no? Poblanólogo. Y un día comiendo con él en Puebla le decía, bueno, ¿y tú que vienes del Reino Unido? ¿Qué tienes que hacer en Puebla? O sea, ¿por qué te interesa Puebla? Me dice, me interesa Puebla porque es un laboratorio de fenómenos que tienen que ver con cosas que hago de España. Porque en realidad Guy Thompson estudiaba historia comparada entre España y México. Ese era su verdadero objeto de estudio en Europa. Y su laboratorio de análisis era la microhistoria poblana, porque era su toma de muestras. Vino a tomar muestras del laboratorio poblano. Entonces es un historiador que está formado para hacer historia de cualquier parte del mundo. Ese es el tipo de científico que hay que formar en México. Científicos sociales que puedan hacer ciencia de cualquier parte del planeta, no solo de México. Eso es lo que hay que hacer. Yo creo que ese es el brinco en el siglo XXI si queremos dejar el complejo. Gracias al doctor. Pues muchas gracias. Y le entregamos la constancia correspondiente, ¿verdad? La real cédula. Sí. Muchas gracias. De nada. A ti. Por todo.